Bienvenido nuevamente a tu canal. Insisto en que el trabajo de diseño, aparte del resultado final, debe ser totalmente editable. Esto es que si queremos hacer cambios o nos solicitan cambios, podamos hacerlos de una manera fácil y rápida. En este video te voy a mostrar esta técnica con máscaras en Photoshop. Máscaras dobles en Photoshop. Así que si quieres aprender un poquito más, quédate hasta el final del video. Lo primero que hay que tener en cuenta al realizar montajes en Photoshop es trabajar con imágenes de buena resolución. Aquí estoy usando imágenes de píxeles con una muy buena resolución. Comencemos por siluetear esta fotografía. Vamos a utilizar la herramienta varita mágica. Dejemos una tolerancia de 35 píxeles. Pero antes de seguir, te explico de qué se trata la tolerancia. Tenemos aquí una imagen de 8 bits. Las imágenes de 8 bits tienen 256 niveles de gris. Para hacer más clara la explicación, voy a reducir los niveles de gris. Ahora activo la herramienta varita mágica. Esta herramienta tiene una tolerancia que va de 0 a 255. Estos son los niveles de gris. Lo que estamos haciendo es determinar el rango de niveles de gris que se van a seleccionar. Digitemos, por ejemplo, 20. Damos clic en este punto. Se han seleccionado entonces 10 niveles de gris hacia la izquierda, las sombras, y 10 niveles de gris hacia la derecha, las luces. Es claro entonces que, al aumentar la tolerancia, estamos seleccionando más píxeles. Estamos de nuevo con nuestro archivo original. Necesitamos seleccionar los píxeles del fondo. Dejamos una tolerancia de 35 y damos clic en esta zona. Añadamos ahora esta zona y esta zona. Veamos el resultado aplicando una máscara rápida. Nos faltan por seleccionar aún estas zonas de adentro. No te saques un ojo añadiendo esas partes a mano. Deseleccionemos. Para que se seleccionen las partes de adentro, desactivamos Contiguo. Damos clic en esta zona. Ya tenemos una selección más completa. Completemos la edición de la selección con una máscara rápida. Todo parece estar bien. Recuerda que si cometemos errores, más tarde podemos editar la máscara. Salgamos del modo máscara rápida. Con la selección activa, damos clic en el botón Añadir máscara de capa. La máscara quedó al revés. Deshagamos. Esto sucedió porque tenemos aún seleccionado el fondo. Una técnica. Presionamos la tecla Alt y damos clic sobre el botón Añadir máscara de capa. Esto crea una máscara de capa invertida. Podemos redefinir los ajustes de borde de la máscara. Damos doble clic sobre la máscara y en este nuevo espacio de trabajo de máscara, eliminamos algo de los halos que quedaron del fondo de la imagen. Arrastramos el deslizador de desplazamiento de borde hacia la izquierda. Dejemos este archivo así y pasemos a la selección de los jarrones. Recortemos inicialmente esta imagen. En el panel de herramientas activamos la herramienta Recortar. Hacemos una selección sobre el área que vamos a recortar
y presionamos la tecla Enter. Aquí no funcionaría la selección con varita mágica. Tenemos zonas no muy bien definidas. Hagamos la selección con la herramienta pluma. Recuerda que los principios de la herramienta pluma que aprendimos en Illustrator también se aplican en Photoshop. Tenemos listo nuestro trazo. Presionamos la tecla Control y la tecla Enter para convertir el trazo en selección. En el panel Capas, damos clic en el botón Añadir máscara de capa. Llevemos cada una de estas imágenes a este archivo. Con la herramienta Selección seleccionamos la imagen, arrastramos, tocamos la pestaña y soltamos. Llevemos ahora estas plantas. El reto es poner la planta en la matera. Reubiquemos los elementos. Observa que tenemos la planta arriba del recipiente. Pero espera, no vamos a recortar ni a editar la máscara original. Aquí viene la super técnica. Lo primero es poner esta capa, vamos a nombrarla planta, en una carpeta. Esto se conoce en Photoshop como agrupar. Desde el menú capa activamos agrupar capas. La capa queda dentro de la carpeta. Hagamos un acercamiento sobre esta zona. Ahora vamos a hacer una selección de esta zona de las materas. Hagámoslo con la herramienta pluma. Creemos un trazado. Presionamos en nuestro teclado la tecla Control o Comando en el caso del Mac y la tecla Enter. Tenemos una selección. Actualmente está seleccionado el grupo. Damos clic en el botón Añadir máscara de capa. La máscara quedó invertida. Invirtamos el color de la máscara. Esta en realidad es una máscara de grupo, la cual es independiente de otras máscaras de capa. Veamos crecer entonces nuestra planta. Este es el archivo final. He añadido una capa de ajuste de color para igualar el color de los recipientes y una sombra proyectada para las plantas. La creación de sombras será el tema del próximo video. Bueno, eso es todo por hoy. La idea de este canal es publicar contenido de calidad, contenido que te ayude a hacer mejor tu trabajo. Te invito entonces a que compartas esta información. También te invito a que te suscribas a tu canal. Si te gustó este video, pues regálame un me gusta. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.